funcione a lo mejor el proyecto de En línea con tu familia y que está con nuestros nombres, ¿no? Que puedan mencionar, algo así, pues. Exacto. Sí, como es más que nada para la documentación del... Ujú. ah, Sí, claro, claro, entiendo. Sí, no, y la verdad es que, como se los comentaba hace rato, está bien interesante su proyecto y sí, pues ahí platicar quizás de si lo van a seguir o de poder como tener esa colaboración para nosotros también de este lado, pues poder seguir fomentando ese tema, ¿no? Sí, de Sí, hecho nos comentaba la licenciada a cargo de supervisar nuestro servicio, Ujú. el alcance del proyecto podía, que si lo dejábamos bien cimentado se podía, a lo mejor, o sea, que lo dejáramos listo para que pudiera llevar continuidad si se alineaba con alguna asociación o algo así, o sea, Ujú. si el material funciona, a lo mejor así se puede recuperar y ahora sí que se dona, o no sé cómo se puede hacer, que sea público para que Sí, se cualquier comparte. asociación que quiera hacer un taller pueda utilizar los recursos. Perfecto. Y no, y quizás hasta digo, pensando en ustedes también, lo pudieran ustedes dar acá, quizás ya con todo el proyecto finalizado, pues una plática, algo acá, digo, en un espacio que es para los adolescentes, desarrollo en confianza, quizás podríamos ver la posibilidad de que ustedes, digo, oh, también por la está padre. experiencia, ¿no? Para ustedes que lo pudieran compartir, Ah, sería está interesante. padre. Sí, también sería una Sí, buena opción. antes de continuar y sobre sí que abusando un poquito de su confianza, Ujú. no, ahorita nosotros llevamos con usted y esta parte, pues esta es como la asociación que nos contestó hasta ahorita, ¿no? Que son ustedes, que agradecemos bastante. Y el día de Ajá. ayer fue un psicólogo, pero vaya, también era a lo familiar, pero Ujú. no era una Parece que era asociación. el licenciado Alberto Macedo, ¿no? Sí, Alberto Macedo, él está en Toluca, pero digamos no está dentro de una asociación así como ustedes, ¿no? Que tienen un Ah, poquito ok. más de peso y autoridad, ¿no? O sea, no porque él no la tenga, pero digamos él está como solo, como psicólogo, Ujú, digamos, en su independiente. como independiente. general, ¿no? Ajá. Y ya usted está más enfocado en los adolescentes, está viendo su video es un taller, dice opiniones de los jóvenes, tu rollo en confianza. Ujú. Ujú. Bien, o sea, está en esa área, ¿no? De Exacto. opinión. Sí, yo soy, sí, exacto, yo soy ahí Sí. el encargado de Ahora, todo por la confianza y me he especializado en eso. sí, lo que pediríamos o el favor que pediríamos por parte suya sería, ¿cree que nos pudiera canalizar con alguien más dentro ¿Sí? de esta cancha, ya sea dentro Ujú. de la MAPSI o en otra asociación que nos pudiera como hacer como digamos triangularnos, oigan, pues estos Ujú. chavos traen un buen proyecto, chavos, Ujú. bueno, Y todos estos, somos chavos, vamos a dejarlo Sí, ahí. sí, sí. sí, sí, entonces traen este proyecto, pues a lo mejor prácticamente así como nos puede recomendar, a lo mejor con alguien que, por, como ¿Sí? para nutrir un poquito más y tener más puntos de vista y más asociaciones o alguien más que nos pueda apoyar. Digo, realmente no queremos hacerlo así, ¿no? Pues tener 1000 asociaciones, pero Ujú. digamos tener por lo menos unas 3 personas de autoridad, o 3 psicólogos, o tres Ok. personas con esa autoridad precisamente o esa cátedra que puedan ayudarnos a poder nutrir un poquito más nuestro proyecto y listo, porque también tenemos por ahí del 10 de febrero para entregar, entonces estamos ya con casi con los dedos en la puerta, Ok. entonces le tenemos que meter un poquito de velocidad y si tuviese alguien más que nos pudiera recomendar, pues se lo agradeceríamos mucho. Perfecto, así digo, ya, pensando específicamente en el tema y como me comentan ustedes en esa especialización, pues podría platicar, digo ahí, ustedes me comentan, dentro de Amaxi también quizás puede haber una compañera que se especializa ahí, sí, ella toca todo ese tema de fondo de género, ¿no? Yo estoy un Mm, poco, digamos, en esta parte del proceso adolescente, pero ella sí está en el proceso de género completamente, ¿no? Entonces quizás por ahí podría apoyarles un poco, le puedo comentar el tema y la verdad es que sí, o sea, digo, a mí y a los compañeros también se nos hizo muy interesante, ¿no? En el momento que pues nos mandaron esa información, digo, yo la verdad es que lo que valoro mucho es el punto de vista específico, ¿no? Especializado, o sea, estamos atacando un problema que es bien específico, pero que abarca muchísimo, ¿no? Entonces, esa conceptualización del problema nos interesó mucho y yo por eso sí
quedo interesado en este proyecto para continuar y por supuesto que les hago ese contacto con, digo, podría ser esa una idea y también contemplar, digo, si me dan este espacio quizás hoy, mañana, más tarde el lunes, ya que yo pueda hacer algunas llamadas, algún tipo de contacto, a ver qué les puede, que sea lo que más les ayude, ¿no? Como para el tema. Digo, aquí también tenemos, aquí como MAPSI también tenemos contacto con otro que se llama Alfepsi, y también tenemos otro que es latinoamericano. No sé si también les puede interesar eso, checar ahí. Tenemos algunos psicólogos conocidos, latinoamericanos principalmente, que pudieran también ahí aportar alguna visión, ¿no? Como más, pues sí, no llamarle global, ¿no? Sino latinoamericana. No, la verdad es Buenísimo. que es muy, muy provechoso, ¿no? La verdad que te comentaba, Gustavo, hace unos minutos que no nos cerráramos a México, o sea, incluso Perfecto. que puede enriquecer, ya que pues el problema es global, digamos que estamos tratando un problema que incluso viene de Estados Unidos, de Sí, Europa, Ujú. entonces es algo que ahorita la sociedad es híbrida y global, como lo comenta. sí, y justo ya lo que comentábamos, ¿no? Que vienen estos problemas, muchos son de réplica, ¿no? Entonces, en esa replicación de las situaciones, pues estaría bien también poder obtener un punto de vista extranjero. Entonces, si me dan oportunidad, pues yo hago esas llamadas el día de mañana y ya podría regresarles el mensajito ahí para comentarles quizás las opciones, comentarles también a las personas, ¿no? Que tengan la disponibilidad y pues ya comentarles yo algo más concreto que pudiéramos ahí realizar. Perfecto, muy Ah, bien, perfecto. licenciado. Muchas gracias. Pues vamos, pues, le hacemos esto ágil si quiere también para que ya descanse, porque ya nos dio Muchas bastante de gracias. su tiempo y pues le damos la palabra para que prácticamente ataquemos estas preguntas que usted ya tenía preparadas. ¿Ya Ok. inició la grabación? Sí, ya estamos grabando desde hace ratito. Bueno, entonces, si me hicieras el favor, Gus, de dar la lectura de las... Sí, dice así, dice de la siguiente manera, dice, nuestra consulta para usted, basado en este contexto digital, buscamos de su orientación experta para responder estas preguntas claves en nuestra próxima reunión, que bueno, que son estas. Ujú. Dice, la uno es detección. ¿Cuáles son las señales de alerta temprana en la conducta de un hijo o hija que los padres suelen ignorar? Ok, precisamente aquí ya teníamos los puntos, porque aparte eso es bien interesante, ¿no? Cómo va surgiendo ese proceso. Entonces, miren, Ah, sí, sin problema. Sí, 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 todo bien. ahora, en la detección yo noté que suelen aparecer no de forma ni abrupta, ¿no? Ni inmediata. Muchas veces son de forma silenciosa y progresiva. Ok, y uno de los principales errores es esperar conductas extremas para llegar a alarmarse, lo que comentábamos, ¿no? No esperar a la contención, sino que sea prevención. Entonces, una de las primeras señales sería, y que interpretamos muy precisamente, sería el cambio en la forma de interpretar la realidad. ¿Ok? Esta parte, hablando en cuestiones de, quizás poniendo un ejemplo, lo que comentábamos, ¿no? De las microtransacciones, o sea, el no entender la dimensión del dinero, ¿no? No tener esa parte. Les comentaba quizás de un caso que es también de Estados Unidos, pero esta parte de que ya hay chicos que están sintiendo o visualizando en la realidad partes del juego, ¿no? Partes del mundo digital. Entonces, eso sería una de las cosas principales y quizás de comienzo, ¿no? Ok. Esta parte de no dimensionar entre bueno y malo, ¿no? Entre ellos y nosotros, este tipo de conceptos de identidad principal, ¿no? De estructura serían de los principales. Ahora también el aislamiento emocional, eso siempre va a ser bien importante, aunque no siempre sea social, y eso es punto clave. Aunque el adolescente siga conviviendo de manera social, pero que emocionalmente ya no tenga un contacto, ¿ok? Que nos demos cuenta como papás que digamos una edad, hace un año, hace dos, sí nos llegaba a contar qué le había pasado, qué le gustaba, qué no, que empiece a aislarse emocionalmente, ese sería el red flag, ¿no? Como lo llamamos.
O sea, que ya empiece a no contar las cosas, que empiece a no compartir su día a día, que, no, que empecemos a no ver cuando llora, cuando ríe, cuando es feliz, ¿ok? Ese sería el aislamiento emocional. Ok. Ahora Ok. también, y lo que comentábamos hace rato, el uso del lenguaje, eso va a ser muy importante. Cuando notemos cambios de lenguaje, cosas que no entendamos, y ahí pues ya entra nuestra parte, ¿no? Tratar de entender eso. Pero una serían esos conceptos que no entendemos o conceptos que sean para una edad más grande. ¿Sale? Eso también es muy importante. Que quizás no sea antes del proceso de la plática de la sexualidad, ya empiece con conceptos de este tipo, ¿no? Eso podría ser una alarma. Ah, perfecto. Sí, sí. ¿Sale? Ok. Y bueno, pasamos a la Y, siguiente. ok, bueno, no, nada más tengo un Dígame. último, ¿no? Ujú. Esta parte de la búsqueda intensa de la pertenencia, que eso también creemos que es algo muy Sí. importante, o sea, que esa necesidad de validación, esa necesidad de posteo en las redes sociales, ¿no? Que todo el tiempo que esté más preocupado por tomarle la foto a la comida que por comérsela, ¿sale? Sería un poco la cuestión. También, y algo ya nada más para cerrar, la pérdida de proyectos personales. ¿Vale? Esa sería también una red flag importante. Que ya no continúe con el aprendizaje de algún, ¿no? De algún instrumento que tenía, que ya no continúe con una clase, con un hobby que tuviera. Eso también es importante, ¿no? La pérdida del proyecto personal. Ok. Ya, Perfecto. yo nada más para terminar y cerrar esta ¿Sí? pregunta es, en su experiencia o esta parte que maneja de adolescentes y familia, ¿tendrá o tendrá o tendrán algún caso en específico que esté ligado a esto que estamos viendo, así que usted lo haya vivido o esté tratando? Pues hay casos, digo, como pues personalmente sí, digo, ya, que pueda comentar un poco, bueno, más bien, Aunque sea muy generalizado para pues Ajá, exponer lo sí, que es la... sí, sí, bueno, digo más bien por ese tema, ¿no? De la privacidad y demás, sí, pero claro. sí, o sea, se han tocado ya muchos casos, o sea, y la verdad es que la problemática o la preocupación es que han ido en aumento, ¿ok? Han ido en aumento, un aumento progresivo, y lo que nos estamos dando cuenta es que cada vez hay más señales juntas dentro del adolescente. O sea, antes quizás podía haber una y entonces era más aislado, ¿no? Pero ahora vienen adolescentes con dos o tres comportamientos o de estas red flags que tenemos, entonces ahí ya son puntos más graves, ¿no? Que dimensionan y digo, es triste porque pues los papás ya se dan cuenta, como decimos ya en el tener que contrarrestar, ¿no? Ya No en tanto la crisis, ¿no? Ya cuando en la empiezan a haber crisis, problemas. exactamente. Ok, perfecto. Muy bien. Entonces, bueno, continuamos. Ahora, el abordaje. ¿Cómo puede un padre iniciar una conversación con un adolescente radicalizado sin generar conflicto inmediato? Claro, mira, aquí el primer punto fundamental que tenemos es, como lo comentaba hace rato, es ligar, que el principal valor de la dinámica de comunicación sea la confianza. No se trata de ganar la discusión, sino de restablecer ese vínculo de confianza que existe. Aquí muchas veces como padres lo tenemos por costumbre, ¿no? Por enseñanza, es eso de reprimir, de la represión, ¿no? Del regaño instantáneo y inmediato. Y eso lo único que genera es una brecha, ¿vale? Genera un rechazo por parte del adolescente. Entonces, para generar un punto, si en alguna situación, o sea, si existe alguna situación, no es reprimir en ese mismo instante, ¿no? Sino es dar espacio a la reflexión y dar espacio a la concientización acerca de la acción que se tuvo. Ok, Ok. ahora, por ejemplo, siendo que el padre no funciona lo que le dice al adolescente, ¿no? Yo pienso, ya recurren, por ejemplo, a usted, ¿no? Como una persona con la especialidad. Usted, así en general, ¿cómo aborda este tipo de jóvenes? O sea, ¿cómo se baja al nivel para tener esta plática o se sube? Porque puede ser de Claro. las dos. Sí, y quizás hace rato tocamos un poco el tema, pero profundizamos más. Es desde la curiosidad genuina, ¿ok? Desde ese interés. Al tú mostrar interés en el joven, es ahí como se rompe ese espejo, como se rompe esa barrera.
¿ok? Al no tratar, sino entenderlo de verdad, porque a la hora de que van con nosotros, pues yo no voy a juzgar al chico, yo no lo voy a regañar, ¿no? Yo no soy su papá. Lo que yo trato de hacer es generar ese interés, esa confianza para que él me comunique lo que en verdad está pasando, porque la versión que tiene el papá no es ni cerca de la versión de realidad que existe en el proceso o en la situación que está viviendo el adolescente. Entonces, mi trabajo es entender esa situación realista, ¿no? Al 100%, o sea, con todos los elementos que están pasando, generando esa confianza para así poder dar una retroalimentación, pues que esté guiada, pero con base en la realidad de las cosas, ¿no? No con base en una nada más, en una perspectiva o en otra, ¿no? O sea, digamos que sería importante que los padres aprendieran a tener una, digamos, escucha activa, comprensiva, interesada, o sea, que haya Exacto. un, esa, incluso hasta la conexión visual al hablar puede ser importante. Desde ahí, y todo eso forma parte de las dinámicas de comunicación de las que comentábamos hace rato, de que hay que fomentar, ¿no? Y Ujú. que hay que también cambiar, porque muchas veces la dinámica de comunicación, y bien lo acaba de decir aquí Adriel, es comiendo y pues, la clásica pregunta, ¿cómo te fue hoy? Bien. Y ahí se termina la dinámica de comunicación. Y aparte es uno con el celular y el otro con el celular, y ahí termina, ¿no? Entonces hay que modificar esa dinámica de comunicación, como dices, el contacto visual, darle el espacio pertinente para eso, ¿no? Un espacio especial para una plática que no sea sobre otra acción, porque muchas veces así lo hacemos, ¿no? Y lo hacemos inconscientemente por repetición, por ejemplo, pero eso se tendría que ser, a ver, vamos a darnos 5 minutos de platicar, tú y yo, viéndonos a los ojos, ¿ok? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Eso ya genera un vínculo de profundidad y eso refleja el interés genuino del que les hablo. Ok. Ok, perfecto. Muy bien. Bueno, pasamos a la siguiente. Dice, en cuanto a la prevención, ¿qué herramientas emocionales podemos fomentar en casa para vacunar a los hijos contra estos discursos de odio? Bueno, pues aquí hablando exactamente de la prevención, lo que tenemos que ver es la parte previa, ¿no? La parte preventiva. Porque, pues, digamos, siempre que ya existe un suceso, ya ahí no podemos entender esto, ¿no? Tendríamos que ser previo a. Entonces, lo que nosotros proponemos un poco es la formación emocional, ¿no? La preparación, esta parte del autoconocimiento del adolescente y de la autoestima, fomentar esas partes, ¿no? Esas herramientas y esas habilidades. El pensamiento crítico con sentido humano, ¿no? El reconocimiento emocional, el sentido de pertenencia saludable, que no tenga, lo que comentamos hace rato, que no tenga la necesidad de validación externa, sino que la validación venga por parte de la misma familia, ¿no? Entonces, cuando se genera eso en el adolescente, ya no va a tener que estar buscando, como les digo, en las redes sociales, no va a tener que estar buscando con ciertos grupos sociales que se generan en la adolescencia, que son luego los más vulnerables, ¿no? Y va a recurrir a la estructura base, que en este caso, pues nosotros fomentamos a que sea la familia, ¿no? Ok, bien. También trabajar la empatía activa, eso es algo muy importante. Nosotros aquí también, y después les puedo compartir algo, tenemos un proyecto que es la sociedad del afecto, ¿no? Entonces nosotros creemos que el afecto como elemento principal de la sociedad puede cambiarlo todo, ¿ok? Ok, ok, eso Entonces está. con esta empatía activa, ¿no? Y el sentido de responsabilidad personal que desarrollamos en los adolescentes, vamos cambiando como ficha a ficha toda la sociedad, ¿ok? Pero entonces es obviamente la acción, ¿no? Porque pues de nada sirve nada más como esta parte, digo, no sin tocar ningún tema, pero es un ejemplo recurrente, ¿no? Esta parte de solo el discurso político, ¿no? El decir, 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 pero no hacer, ¿no? Entonces aquí tratamos de congregar esa parte de la acción, ¿no? Desde los padres que tengan esa praxis de realizarlo con el ejemplo y que podamos desarrollar ese tipo de habilidades en ellos, ¿no? O sea, digamos que es lograr que el adolescente se sienta querido y aceptado, ¿no? Para que no esté buscando tanto afuera, tal vez. Exactamente, y que nosotros también formemos parte de esa identidad, porque muchas veces es lo que pasa, que el adolescente no siente que su familia encaje con su identidad, y entonces la identidad, ¿dónde se genera? Afuera, o se genera en el mundo digital, ¿no? Entonces,
quién es, pongamos, Jorge. Él no se siente Jorge, él se siente el Chapo 33, que es su usuario en Instagram. ¿Me entiendes? Entonces, él se siente ese usuario, entonces eso es lo que le da identidad. Y entonces, Jorge Ramírez, que es su papá, no se siente vinculado con él. No siente esa vinculación, no siente esa identidad y ahí se va perdiendo todavía más y se va haciendo más grande la brecha, ¿no? Emocional, que ese es el problema. Y que por ahí muchas veces el adolescente se siente, pues se siente, se me fue el término, se siente pues segregado, ¿no? Se siente excluido, ¿ok? De la dinámica familiar, porque precisamente estás pasando por un proceso de cambio, ¿no? Cuando digamos todas las demás personas en la familia ya están o están quizás en un proceso no de cambio, sino de niñez, hermanos más chicos hablando y los papás ya están en un proceso de madurez, ¿no? O sea, ya estás más estable. Entonces al adolescente irse también, porque eso importa mucho y es lo que vemos con los adolescentes, el proceso de cambio fisiológico, todos estos cambios que están viniendo hormonales, emocionales, ¿no? De desarrollo cognitivo, los hacen que pierdan esa identidad que traen en casa. Entonces, si nosotros como papás no estamos preparados para precisamente tratar con un adolescente, pues lo vamos a tratar con negatividad, con rechazo, con juicio, con crítica, ¿no? Entonces todo eso incrementa la brecha, ¿no? Emocional que tenemos con los adolescentes. Y va a ser más propenso que pues caigan en todo esto que estamos hablando, ¿no? En todo el problema de raíz. ¿Por qué? Porque la empresa sabe con el marketing cómo llegar a esos espacios, cómo darles esa validación, cómo darles esa identidad, ¿vale? Entonces ahí sí el adolescente se siente identificado y prefiere formar parte de un grupo social digital que formar parte del grupo social real que tiene, que es la familia. Sí, de hecho creo que dio un punto ahorita que dijo el tema cognitivo, por ahí yo no recuerdo ahorita en dónde lo vi, pues como notas de estas de medicina o tal, o de ciencia, que decían, hablaban acerca de la inteligencia artificial y hablaban también del tiempo que pasa uno en pantalla, ya sea adulto, adolescente, niño, y que hablaba del tiempo en pantalla en redes sociales que está siendo un tema de perder el tema cognitivo también. O sea, Sí, la cantidad de tiempo que está uno, está perdiendo uno ciertas habilidades pues, de pensamiento, de todo, ¿no? La parte que nos hace memoria, de pensantes. memoria, de retención. Exacto. Sí, y eso, de hecho, eso sí lo tenemos ya totalmente identificado. El problema y esa es la dinámica también de negocio que tienen. El porqué de un formato de YouTube que duraba 2 horas cuando empezó toda esta revolución digital, ¿no? De contenidos, un formato duraba 2 horas. Ahora el reel más corto o el short más corto dura 30 segundos. O sea, imagínense el cambio a nivel cognitivo que están teniendo los adolescentes. Antes tenías la capacidad de retención de estar 3 horas viendo un solo tema, profundizándolo, abordándolo, teniendo contexto, teniendo elementos. Ahora creen que en 30 segundos están viendo o aprendiendo algo, cuando no, lo único que hace es sobreestimular tu cerebro y como bien comentas, bajar todos esos niveles porque ya no hay capacidad, ¿no? Y hay muchos, y ahora ya lo vemos no tanto con adolescentes, con los niños más pequeños, ¿no? Vean un niño que está viendo YouTube Shorts, que son los videos estos cortos. Ven 5 videos, pregúntenle de los últimos 2, no se acuerda. Siendo niños, cuando la capacidad de retención es amplia, ¿no? Es gigante. O sea que deberíamos de ahí fomentar eso, y esos son de los riesgos también de los que no se habla, ¿no? Que son, fisiológicamente son de los más gruesos. Porque eso sí trae a la larga una consecuencia grave y digamos que eso es, o sea, sí o sí va a pasar, porque lo que estás haciendo es dañar directamente, ¿no? Y físicamente todas esas, como decirlo, esas capacidades que tenemos de retención y de memoria. Por ejemplo, otra sobre ese último punto de la prevención, bueno, le habíamos comentado al licenciado Alberto una propuesta que también quisiéramos secundar con usted, ya que está más enfocado en los adolescentes,
qué tan positivo sería generar a lo mejor una especie de hábito o de tradición en la que cuando menos, no sé, para empezar, en familias donde no hay mucha comunicación, tomar un día a la semana o no sé, cada cierto tiempo recomendado, tener un momento para convivir en familia, no sé, una sobremesa o una tarde que sea familiar, a lo mejor no, según la capacidad y la confianza, que empiece con pocos minutos, pero que sí haya a la semana a lo mejor un tiempo que sea como que sagrado para que uno pueda platicar con los hijos. No sé si sea algo forzado o que pueda ser una buena tradición o un ejercicio que ayudara a poder tener esos momentos de poder desconectar un poco de las redes y conectar con la familia, conocerse mutuamente. No, claro que sí, la verdad es que es una grandiosa idea y deberíamos de trabajarla ahí porque podría generarse hasta una campaña, no sé, más importante, ¿no? Esta parte de la desconexión para conectarte con la realidad cada vez parecería más de película, ¿no? Pero el problema es que ya lo estamos viviendo. O sea, yo es lo que muchas veces le digo a los papás, no es que las películas que vimos de este Robocop, ¿no? De Terminator, todas esas, no crean que estamos muy lejos de vivirlas, o sea, la tecnología nos está ganando a pasos agigantados, ¿no? El problema de esto es que nos estamos viendo rebasados hasta conceptualmente, ¿no? Entonces tenemos ahí que sí, o sea, tenemos que sí o sí trabajar ahora, como decimos, ¿no? Desde los niños, desde los adolescentes, para poder ir revirtiendo de manera general esta parte de la sociedad, porque si seguimos así, en 4 o 5 generaciones más ya no va a haber memoria, o sea, todo va a ser una hiperestimulación y ahí los verdaderos ganadores van a ser, como decimos, las marcas, ¿no? Y va a llegar al punto de quiebre, porque saben, todos esos procesos, o sea, se vuelve nada más como una ola, ¿no? Y al final va a romper, va a tronar y vamos a tener que regresar a lo básico, ¿no? Ujú. Como bien dicen también estas películas, ¿no? Así post-apocalípticas, que después de la tecnología, ¿y a dónde se regresa? Otra vez al mundo natural, ¿no? A la conexión con la naturaleza, al salvarse uno mismo, ¿no? A la supervivencia, pero un poco tendríamos que tratar de evitar eso y regresar, pero sí regresar a ese origen, ¿no? Al contacto, como decimos, de vista, ¿no? Al tocarse hasta como familia, ¿no? Un poco tener esa conexión, porque nos damos cuenta y cuando estás con los pacientes y platicas un poco eso de la historia familiar, pues te das cuenta, es que nunca platicamos, es que nunca están, es que nunca existe ese tiempo, ¿no? Entonces, creo que es una muy buena idea fomentar, trabajar quizás un poco en esa campaña para fomentar un espacio especial que pudiera hacer eso, ¿no? Como No, desconéctate y conéctate, algo así, ¿no? no, de hecho, o con lo que menciona, a veces lo difícil que a veces es, dice, el contacto físico, ¿no? Lo que es un apapacho del padre, ya Exacto. no digamos un abrazo, son cuestiones que son complicadas en muchas familias. Sí, y que la verdad crecen por ejemplo, ¿no? por desconocimiento, ¿no? Pero cuando te das cuenta de lo valioso que es y de lo que reconectas y de lo que reconfiguras en la dinámica de tu familia, ahí es cuando lo valoras, ¿no? Igual, Gus, no sé si para cerrar o creo que falta una, ¿no? Sí, de hecho, más bien aquí, en este punto, licenciado, es de que, o sea, usted desde su expertise y cómo ve este proyecto que estamos haciendo aquí, mi compañero y yo, qué puntos o qué, digamos, qué le ve como para poderlo nutrir o qué puntos flojos o qué cree que nos está haciendo falta, qué perdimos de vista o qué nos Ujú. recomienda. Ok, bueno, no, la verdad es que digo, se me hizo un proyecto muy, muy interesante, por eso es que se da la intención de colaborar. Es muy completo también, la verdad es que tiene muchos puntos, me gustó mucho el contexto que da, ¿no? O sea, todos estos elementos que se observan son muy importantes porque no había visto como esa conjugación de, ¿no? No tenemos como mucho acerca de esto, ¿no? Por eso se me hizo interesante. También hablar acerca de esta parte, quizás no como malo, como satanizando, ¿no? Pero sí poniendo un poco sobre la mesa los puntos, ¿no? Que teníamos y que uno comentan del algoritmo, ¿no? De esta parte que todo es comercio, todo es dinero. Eso se me hizo muy interesante. Quizás algunas áreas de oportunidad dentro del proyecto que puedan existir, y no tanto como áreas de oportunidad del proyecto, sino como conceptos anexos que ustedes con los que podrían enriquecer, que quizás yo vi un poco, o que más bien
contrastan o contrarrestan o complementan con lo que nosotros hacemos de este lado, ¿no? Con la teoría que desarrollamos y que practicamos, y que yo me he dado cuenta que es uno de los puntos importantes con los adolescentes, es darnos cuenta y que digamos es un poco el resultado de lo que ustedes ponen como contexto, pero es el vacío emocional que existe en los jóvenes, ¿no? Ese vacío emocional es lo que ya está detonando y está haciendo como ya el choque de la ola que les comento, porque el adolescente, ya nos llegan adolescentes a nosotros con la gorra más cara, te digo, con los tenis más caros, se van de viaje a Acapulco, ¿no? A muy temprana edad, pero viene todo, pero es que me dicen, Doc, es que eso no me gusta, o no, no me siento feliz. O sea, como sí tengo todo lo que quiero, pero no me hace feliz. Entonces ahí te habla de un vacío existencial, ¿ok? Que existe y hay maneras, ¿no? También como de analizar esa parte en los jóvenes, pero eso podría ser una respuesta grande a todo el contexto que vimos, ¿no? También otro punto que quizás que podríamos, o que más bien que pueden abordar como ¿cómo decirlo? Mm, más profundamente es darle esta parte de los adultos, ¿no? Como esta incoherencia que tenemos los adultos, este desconocimiento, ¿no? Llamarlo un poco la ignorancia acerca, y como, bueno, más bien como el concepto que tienen del analfabetismo digital, que ese se me hizo también muy interesante, darle mucho foco a eso, ¿no? Y más que darle foco, tratar de hacer pues no sé, como un compendio, como los primeros pasos ¿sí me entienden? O sea, tratar de un analfabeta digital, los primeros pasos para entender esto, ¿no? Porque si bien queremos que tengan ya mucho conocimiento, si no les damos esa introducción, pues es complicado, ¿no? Sí, como una guía rápida, ¿no? Introductoria a la tecnología. Exacto, exacto. Y más que nada, pues ya con todo, ahora sí que con los frutos de este proyecto tan interesante que están haciendo, pues ya darles como ese resumen, ¿no? De a ver, estos son los red flags, estos son los puntos importantes, aquí es donde están ahorita en este momento las principales, los riesgos, ¿no? Las principales, puntos vulnerables, entonces por ahí también. Y pues quizás ahí también lo último que podemos dar como un punto reflexivo, no es esta parte de sí, la libertad que existe en Internet, también para los papás, porque eso es algo que también no acabamos de entender muchas veces como papás, que la libertad implica responsabilidad. Entonces, si estamos dando la libertad de un dispositivo digital, implica la responsabilidad de entenderlo y ajustarlo, ¿ok? O sea, si nosotros como padres vamos a dar una tablet, debemos de tener ya el control parental, debemos de entenderle, debemos de ver qué es lo que está viendo, el contenido que está viendo nuestro hijo, y ver, como les decía hace rato, el origen del por qué se está interesando en eso. No nada más dejar ver porque sí, ¿no? Y como adolescente también entender la otra parte, ¿no? Si me están dando la libertad de disponer de un dispositivo, ¿qué es lo que voy a hacer con él? ¿O para qué va a ser el uso que le voy a dar, ¿no? Será un poco también como el concepto de derechos y obligaciones, que tú tienes el derecho a tener este dispositivo, pero tienes ciertos compromisos o obligaciones sobre... Exacto. Exacto, y más que nada hacerlas realidad, ¿no? Como lo que les decía, esta parte de la praxis, de llevarlo a cabo en acuerdos, ¿no? Nosotros nos basamos mucho en acuerdos, que sería esta parte de llevarlo a cabo, ¿no? Porque es, ok, te lo voy a dar 2 horas, pero no sé, pensando en un ejemplo, y quizás es muy drástico, pero con el tiempo van a ver que no es tanto, ¿no? Pero es, ok, hasta contado, ¿no? Más estricto, quizás escrito, pero me vas a hacer un resumen de la información o me vas a platicar al menos qué viste en esas 2 horas de contenido, ¿ok? Y eso es algo que les aseguro que el 98% de personas allá afuera que le dan un dispositivo a un niño no hacen, ¿no? Sí, Los no. dejan ahí, o sea, ciegamente, libremente el niño navegando por internet, cuando internet puede ser lo más positivo o lo más negativo, ¿no? Y que tienes el acceso total a cualquier información. Entonces, ahí es donde entra la responsabilidad del padre, ¿no? Y les digo, ese interés genuino de qué es lo que está haciendo, qué es lo que está viendo, por qué lo está haciendo, cuál fue el interés. Pues le agradecemos mucho por sus aportaciones, la verdad fue muy fructífero esta valiosa hora y media que más o menos compartimos, y pues estamos pues a la orden también en lo que podamos colaborar. Nosotros también, si nos puede ayudar cuando hagamos materiales, quisiéramos que pudiera ser de los primeros que reciba
los datos en caso de que haya cualquier aportación de su parte, en caso de que así lo disponga, estaríamos muy agradecidos. Más que nada para que pues, el material, siendo que es de naturaleza muy delicada, pues tenga ese respaldo y a lo mejor una opinión, un feedback podría ser muy, muy valioso. Perfecto, no, pues muchísimas gracias a ustedes por considerarnos, por contemplarnos y la verdad pues los felicito mucho por el proyecto que tienen, digo, lo veo muy especializado, muy bien contextualizado, con mucha información, ¿no? Con un punto bien importante y la verdad es que a veces lo pasamos por alto, pero de aquí se vienen los futuros problemas, ¿no? Tanto psicológicos como sociales, ¿vale? Entonces sí es un punto bien importante y digo, agradezco la invitación. Me gustó mucho la participación y sí, la verdad es que tenemos ahí un tema bien interesante para el futuro, ¿no? Y pues otra vez reiterar el agradecimiento de la colaboración. Muchas gracias, licenciado. Sí, ¿no? Ustedes por el tiempo, la verdad, y dárselo también, porque pues no cualquiera a nivel altruista hoy día, este, había contactado la otra asociación. ¿Cuál fue la otra que contacté, Adriel? No me acuerdo. No recuerdo, pero sí es complicado, Sí, es sí es complicado. complicado. Simplemente nunca entendieron lo que les mandamos por mail y nos dicen, no, ahorita no hay lugares para hacer servicio social y nosotros, no, Sí, no, ni siquiera lo leyeron bien, ¿no? Ni siquiera sí, entraron. Sí, no, no se preocupen. pero sí, Tenemos la verdad todo agradecemos eso. mucho el tiempo, licenciado, y estamos pendientes y ojalá que podamos seguir colaborando también con ustedes, porque sí Sí, queremos perfecto. darle ahí vida a este proyecto. A lo mejor puede irse un poquito más allá del servicio social y es lo que a lo mejor pretendemos en algún punto, pero realmente no somos psicólogos ni somos especialistas en el tema, ¿no? Pero nos gusta pues como pues ahora sí que documentar a las familias, a las personas para que Perfecto. puedan tener estas herramientas para que pues puedan estar prevenidos ante esta situación. No, perfecto, pues qué bueno. La verdad es que se agradece también que tengan esa motivación, ¿no? Y ese interés de poder ayudar a final de cuentas, ¿no? Aunque se compartan, eso también fue lo interesante, ¿no? Como yo leí bien esa parte, ¿no? Como dicen las instrucciones, y sí me di cuenta, ¿no? Que eran de diseño digital y todo, y se me hizo especialmente interesante por eso, ¿no? Como que la diversidad de enfoques que digo, ustedes tienen, ¿no? Con este tema, porque aparte contextualmente es todo, o sea, son elementos de todo, ¿no? Y por eso es lo interesante del proyecto, ¿no? Que congrega todos esos puntos de vista y todos esos elementos, y eso es lo que lo hace tan especial. Ah, pues muchísimas gracias, estamos a la orden, pues que tenga una bonita noche. Igualmente, Sí, licenciado, muchas muchas gracias. Quedamos gracias. pendientes y gracias por toda su atención. No, sin problema, igualmente estamos ahí en contacto, vía correo o sin problema en cualquier cosa, cualquier apoyo más que necesiten, estamos al pendiente. Sí, 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 muy amable. Yo ahí estaremos en contacto por correo y estaremos compartiendo los materiales también, si nos permite, y si ustedes los Adelante. pueden compartir en como una participación, Colaboración, sí, claro, colaboración, ustedes puedan compartirlos también en sus redes, claro que sí. como material de apoyo o para lo que necesiten, también ahí van a estar disponibles. Perfecto. Y ahí les hago llegar también el documentito este que me comentaban hace rato. Ah, Ah, perfecto, y sí. también para la colaboración con la otra, bueno, la persona que se pueda o que esté Ah, disponible, sí, ¿no? sí, Como nos comentaba. ayuda, estaría increíble a ver si también para que nos dé su punto de vista acerca de este proyecto. Sí, Perfecto. Pues perfecto. muchísimo gusto y buenas noches. Buenas Buenas noches, noches. licenciado. Gracias. Pase buena noche. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Hasta Salud. Gracias, gracias. Ahí está, listo. Pues ¿Ya esto, aparece la grabación? ahí voy.